Los escándalos menos conocidos de Jorge Negrete. Bienvenidos amigos a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos reales, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El sol de mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México en aquel marzo de 1950, creando ondas de calor que distorsionaban el aire sobre el asfalto de la Avenida Juárez. Jorge Negrete bajó del Cadillac negro con la elegancia de quien había nacido para ser observado. Su sombrero charro, bordado con hilos de plata auténtica, proyectaba una sombra perfecta sobre sus facciones cinceladas, mientras el traje de gala, negro con botonadura de oro, se ajustaba a su figura imponente como una segunda piel. «Don Jorge, los periodistas ya están esperando», murmuró Raúl Martínez, su asistente personal, un hombre menudo y nervioso que siempre caminaba 2 pasos detrás de la estrella. Negrete se detuvo frente al edificio Art Deco de la Asociación Nacional de Actores, cuyas ventanas reflejaban el cielo despejado del altiplano mexicano. El aroma a tortillas recién hechas se mezclaba con el humo de los camiones y el perfume de las bugambilias que adornaban las jardineras cercanas. Era un día que prometía ser histórico para el gremio artístico y Jorge Negrete lo sabía. «Que esperen un poco más, Raúl», respondió con esa voz que había enamorado a millones. «Un líder nunca llega con prisa. La prisa es para los desesperados, y nosotros no somos desesperados». Se ajustó los gemelos de oro macizo, regalo de María Félix, en uno de sus momentos de pasión, y respiró profundamente. El aire capitalino, cargado de smog y promesas, llenó sus pulmones mientras observaba a los transeúntes que comenzaban a reconocerlo. Una mujer mayor, vestida con rebozo oscuro, se detuvo y se llevó la mano al pecho. «¡Ay, Dios mío! ¡Es Jorge Negrete!», exclamó, y pronto una pequeña multitud comenzó a formarse. Jorge sonrió con esa sonrisa que había iluminado decenas de películas y saludó con elegancia, quitándose el sombrero y haciendo una ligera reverencia. Era un ritual que conocía de memoria: la adoración del público, el peso de ser una figura pública, la responsabilidad de mantener la imagen impecable del charro cantor que México necesitaba en esos tiempos de cambio. Pero detrás de esa sonrisa perfecta, una preocupación lo carcomía como termita en madera vieja. Los últimos meses habían sido un torbellino de decisiones difíciles, alianzas frágiles y enemigos que surgían donde antes había amigos. Su ascenso a la presidencia de la ANDA no había sido el camino de rosas que esperaba. «¿Está listo, jefe?», insistió Raúl, consultando su reloj de bolsillo. «Siempre estoy listo», murmuró Jorge, pero sus ojos verdes, del color de los campos de agave de Jalisco, revelaban una tensión que solo los más cercanos podían detectar. Subieron las escalinatas de mármol mientras los fotógrafos comenzaban a disparar sus cámaras. El vestíbulo de la ANDA olía a cigarro cubano y al barniz de los muebles de caoba. Los murales que decoraban las paredes contaban la historia del cine mexicano, desde los pioneros hasta las estrellas actuales. En uno de ellos, Jorge Negrete aparecía montado a caballo, con el sombrero echado hacia atrás y una sonrisa triunfante. «Don Jorge, qué gusto verlo», lo saludó efusivamente Julián Soler, director de varias de sus películas, un hombre corpulento con bigote espeso y los ojos siempre brillantes de malicia. «Esperamos grandes cosas de esta reunión». «¿Y las tendrán, Julián?». «Las tendrán», respondió Jorge,
estrechando la mano del director con firmeza. Pero en el fondo de su mente, las palabras de María Félix resonaban como campanas de advertencia. La noche anterior, en la intimidad de la suite del Hotel Majestic, ella le había susurrado al oído con esa voz ronca que lo enloquecía. «Jorge, mi amor, ten cuidado. En este negocio, los amigos de hoy pueden ser los enemigos de mañana. Y tú tienes demasiados amigos para estar completamente seguro». Habían estado acostados en la cama de sábanas de seda francesa, después de una cena íntima en la terraza del hotel. María, con el cabello negro extendido sobre la almohada como una cascada de medianoche, había trazado círculos sobre el pecho desnudo de Jorge mientras le confiaba sus temores. «¿A qué te refieres exactamente?», le había preguntado él, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Me refiero a que tu poder en la anda está creando resentimientos. Pedro Infante me comentó ayer en el estudio que algunos actores están murmurando. Dicen que te has vuelto demasiado autoritario». Jorge había sentido un nudo en el estómago. Pedro Infante y él habían sido amigos durante años, compañeros de cantina y confidentes en las noches difíciles. Si Pedro estaba hablando con María sobre él, significaba que las grietas en su liderazgo eran más profundas de lo que imaginaba. «Pedro siempre ha sido celoso de mi éxito», había respondido, tratando de sonar despreocupado. «Desde que llegué a la anda, los contratos han mejorado, los horarios se respetan más y tenemos más dignidad como gremio. Sí, mi amor, pero también tienes más enemigos, y los enemigos en este medio son como las víboras. Atacan cuando menos te lo esperas». Ahora, caminando por los pasillos de la anda hacia la sala de juntas, Jorge recordaba cada palabra de esa conversación. El edificio bullía de actividad. Secretarias con vestidos entallados y permanentes perfectas tecleaban en máquinas de escribir Royal, mientras los teléfonos sonaban constantemente. El olor a café de olla se mezclaba con el humo de los cigarrillos delicados que fumaban los ejecutivos. «Don Jorge», lo interceptó Carmen Montoya, la secretaria general, una mujer de mediana edad con lentes de carey y un moño apretado. «Tiene varias llamadas urgentes. El licenciado Torres de los estudios Churubusco, el señor William Jenkins, de la distribuidora americana, y...» bajó la voz. «Gloria Marín». El nombre de Gloria cayó como piedra en agua quieta. Jorge sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Gloria Marín, su antigua amante, la mujer que había compartido su vida durante 5 años tempestuosos, llenos de pasión y celos mutuos. Su ruptura había sido escandalosa, alimentando las páginas de sociales durante meses. «Dígale a Gloria que estoy ocupado. A los otros que los llamaré después de la junta», respondió con voz firme, pero por dentro una avalancha de recuerdos se desplomó sobre él. Gloria con su vestido azul en la premier de El Peñón de las Ánimas, radiante a su lado mientras los flashes los bañaban de luz. Gloria llorando en su camerino después de una discusión sobre los rumores de infidelidad. Gloria arrojándole un cenicero de cristal la última noche que pasaron juntos, gritándole que era un mujeriego sin corazón. Y luego, el silencio. El silencio que duró hasta que María Félix entró en su vida como un huracán hermoso y devastador. «Jorge, hermano, ¿cómo estás?», lo saludó una voz familiar. Se volvió para encontrar a Mario Moreno, Cantinflas, caminando hacia él con esa sonrisa pícara que había conquistado a las masas. Vestía un traje gris impecable, muy lejos del atuendo de peladito que lo había hecho famoso. Su presencia siempre traía una mezcla de alivio y tensión. Mario era inteligente, más inteligente de lo que su personaje cómico sugería, y Jorge sabía que detrás de esas bromas constantes había una mente calculadora. «Mario, qué alegría verte», respondió Jorge abrazando a su colega. «¿Cómo van las cosas?». «Ahí vamos, hermano, ahí vamos».
aunque tengo que confesarte que ando un poco preocupado por algunos rumores que corren por ahí, dijo Mario, bajando la voz y mirando hacia los lados con expresión teatral. Dicen que hay cierta inconformidad con algunas de tus decisiones recientes. Jorge sintió que el estómago se le contraía. Si Mario, con toda su diplomacia natural, estaba sacando el tema, significaba que la situación era más grave de lo que pensaba. ¿Qué tipo de rumores?, preguntó, tratando de sonar casual, mientras caminaban hacia la sala de juntas. Bueno, ya sabes cómo es esto. Algunos dicen que el nuevo sistema de distribución de papeles no es del todo equitativo. Otros murmuran sobre los aumentos salariales que solo beneficiaron a ciertos actores. Mario hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Y también está el asunto de tu relación con María Félix. ¿Qué tiene que ver María con los asuntos del sindicato? Jorge no pudo evitar que su voz subiera de tono. Nada, oficialmente. Pero ya sabes que en este medio todo se mezcla. Tu vida privada, tu carrera, tu liderazgo, todo forma parte del mismo espectáculo. Y algunos piensan que desde que estás con la doña, tus decisiones han cambiado. Jorge se detuvo en seco. A través de las ventanas del pasillo, podía ver el zócalo a lo lejos, con la catedral elevándose majestuosa contra el cielo azul cobalto. Los comerciantes ambulantes pregonaban sus mercancías y el sonido de los tranvías se mezclaba con el bullicio constante de la capital. Era el corazón de México, pulsante y eterno, pero en ese momento Jorge se sintió muy lejos de esa tranquilidad. «Mario, escúchame bien», dijo, poniéndole una mano en el hombro. «Mis decisiones en la ANDA se basan en lo que es mejor para todos los actores mexicanos. Mi vida personal es exactamente eso, personal. Lo sé, hermano, lo sé. Yo no tengo nada en contra tuya. Al contrario, creo que has hecho cosas buenas por el gremio. Pero hay gente que no piensa igual, y esa gente tiene influencia». Mario se acercó más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Ten cuidado, Jorge. Ten mucho cuidado». Antes de que Jorge pudiera responder, Carmen Montoya se acercó nuevamente. «Don Jorge, ya están todos en la sala de juntas. Lo esperan para comenzar». Jorge asintió y se dirigió hacia las puertas de caoba tallada de la sala principal. Antes de entrar, se detuvo un momento y cerró los ojos. En su mente aparecieron imágenes de su infancia en Guanajuato. Los campos dorados de trigo bajo el sol, la voz de su madre cantando boleros mientras preparaba la comida, el olor a tierra húmeda después de las lluvias de verano. Todo eso parecía muy lejano ahora. Cuando abrió las puertas, se encontró con una sala llena de humo y tensión. Alrededor de la mesa ovalada de caoba se sentaban los rostros más importantes del cine mexicano, productores con trajes caros y relojes de oro, directores con barba de candado y miradas intensas, actores de renombre con expresiones cuidadosamente neutras. Al fondo de la sala, junto a las cortinas de terciopelo rojo que filtraban la luz de la tarde, estaba parado Emilio Fernández, el indio, con los brazos cruzados y una expresión que no presagiaba nada bueno. Su presencia siempre imponía respeto y un poco de temor. Era un hombre de temperamento volcánico, capaz de crear obras maestras y de destronar carreras con la misma facilidad. «Buenas tardes, señores», dijo Jorge, ocupando su lugar en la cabecera de la mesa. «Antes que nada, quiero agradecer su presencia en esta reunión extraordinaria. Los temas que vamos a tratar hoy son de vital importancia para el futuro de nuestro gremio y de la industria cinematográfica nacional». Un murmullo recorrió la sala. Jorge notó miradas que se cruzaban, gestos casi imperceptibles, la comunicación silenciosa de quienes habían hablado antes de la reunión. Sus instintos, afinados por años en el mundo del espectáculo, le decían que algo no estaba bien. «El primer punto del orden del día», continuó consultando sus notas,
Es la negociación con las distribuidoras estadounidenses para mejorar los términos de exhibición de nuestras películas en el mercado internacional. Jorge, interrumpió una voz desde el otro lado de la mesa. Era Gonzalo Curiel, compositor y productor, un hombre calvo con anteojos redondos y una expresión perpetuamente escéptica. Antes de hablar de distribución internacional, ¿no crees que deberíamos discutir algunos problemas internos? El silencio que siguió fue tan denso que Jorge pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared y el murmullo lejano del tráfico en la calle. Sintió que todas las miradas estaban fijas en él, evaluándolo, midiendo su reacción. ¿A qué problemas te refieres, Gonzalo?, preguntó, manteniendo un tono casual pero preparándose para lo peor. Bueno, han llegado a mis oídos ciertas quejas sobre favoritismo en las asignaciones de papeles, sobre decisiones que se toman sin consultar al consejo directivo, sobre... Curiel hizo una pausa dramática. Conflictos de intereses. Jorge sintió que la sangre se le subía a la cabeza, pero años de experiencia actoral le permitieron mantener la compostura. En el fondo de su mente, la voz de su padre, el coronel David Negrete, le susurraba: «Mijo, en la guerra y en la vida, el que se desespera primero, pierde primero». Gonzalo, si tienes acusaciones específicas que hacer, te invito a que las hagas de frente y con nombres. Las insinuaciones y los rumores no nos llevan a ningún lado, respondió Jorge, su voz adquiriendo un tono de El amanecer del 15 de abril de 1950, encontró a Jorge Negrete despierto en su estudio privado de la mansión de Coyoacán, con la mirada perdida entre las páginas de un contrato que había leído por 10ª vez, sin lograr concentrarse. Las cifras bailaban ante sus ojos. 500,000 pesos por película, un monto que lo convertiría oficialmente en el actor mejor pagado de México. Sin embargo, la satisfacción que esperaba sentir brillaba por su ausencia. La puerta del estudio se abrió con suavidad y María Félix apareció en el umbral como una aparición dorada. Llevaba un negligé de seda francesa que se adhería a su silueta con la precisión de una segunda piel, y su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. Había algo en su manera de moverse, felina, calculada, hipnótica, que recordaba a Jorge por qué había arriesgado todo por ella. «¿Otra noche sin dormir, mi amor?», preguntó María, acercándose al escritorio con pasos que parecían coreografiados. Sus dedos, adornados con esmeraldas colombianas, rozaron la nuca de Jorge, enviando un escalofrío familiar por su espina dorsal. «El productor Galindo quiere una respuesta antes del mediodía», murmuró Jorge, dejando que el contrato cayera sobre el escritorio de caoba. «Es más dinero del que jamás soñé ganar, pero... ¿pero qué?». María se deslizó alrededor del sillón hasta quedar frente a él, sus ojos verdes brillando con esa mezcla de curiosidad y ambición que Jorge conocía también. ¿Acaso el gran Jorge Negrete tiene miedo del éxito? Jorge la miró con una expresión que mezclaba admiración y algo parecido al cansancio. María tenía esa capacidad única de ir directo al centro de sus inseguridades, como si pudiera leer sus pensamientos más íntimos. Era una cualidad que lo fascinaba y lo aterrorizaba a partes iguales. «No es miedo al éxito», replicó, levantándose del sillón y caminando hacia la ventana que daba al jardín. «Es complicado. Este contrato me ataría exclusivamente con los estudios Churubusco por 5 años. 5 años, María, y hay cláusulas». Se detuvo, observando cómo los primeros rayos de sol doraban las hojas de los naranjos que él mismo había plantado cuando compró la propiedad. Había algo profundamente irónico en el hecho de que, mientras más éxito alcanzaba, más atrapado se sentía. María se acercó por detrás, sus brazos rodeando la cintura de Jorge con una posesividad que había aprendido a disimular como ternura. «¿Qué tipo de cláusulas?», susurró contra su oreja, su aliento cálido contrastando con el aire fresco de la mañana.
Jorge cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de tener que explicar las complejidades de un mundo que María entendía mejor que nadie, pero que fingía desconocer cuando le convenía. «Cláusulas morales», dijo finalmente. «No puedo contraer matrimonio sin aprobación del estudio, no puedo cambiar mi imagen pública, no puedo...» Hizo una pausa cargada de significado. «Involucrarme en escándalos que puedan dañar la marca Jorge Negrete». El silencio que siguió fue tan denso que Jorge pudo escuchar el latido de su propio corazón. María se separó de él lentamente, y cuando Jorge se volvió para mirarla, encontró una expresión que no supo interpretar. «Entiendo», dijo ella, su voz curiosamente neutra. «Y supongo que nuestra situación podría considerarse un escándalo». No era una pregunta, sino una afirmación cargada de implicaciones. Jorge sintió un nudo en el estómago. María Félix estaba casada con Enrique Álvarez Félix, un matrimonio que ya era tema de conversación en los círculos sociales de la capital. Su romance con Jorge era el secreto mejor guardado y peor disimulado de la industria cinematográfica mexicana. «María, tú sabes que sé exactamente lo que sé», lo interrumpió ella, su tono adquiriendo ese filo de acero que Jorge había aprendido a temer. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». Antes de que Jorge pudiera responder, el sonido del teléfono cortó la tensión como un cuchillo. Jorge lo miró con alivio y exasperación a partes iguales. Eran las 6:30 de la mañana. Las únicas personas que se atrevían a llamar a esa hora eran o muy importantes o portadoras de muy malas noticias. «Bueno», atendió, su voz automáticamente modulándose hacia el registro profesional que había perfeccionado para las entrevistas. «Jorge, gracias a Dios que contestas». La voz de Alejandro Galindo, el director y productor, sonaba alterada. «Tenemos un problema muy grande». Jorge sintió que el suelo se movía bajo sus pies. María, que había captado la gravedad en su expresión, se acercó lo suficiente para escuchar la conversación. «¿Qué tipo de problema, Alejandro?». «El tipo de problema que podría acabar con tu carrera». La pausa de Galindo fue dramática, calculada. «Rubén Rojo ha estado hablando sobre ti, sobre María, sobre todo». El nombre de Rubén Rojo cayó en la habitación como una bomba de tiempo. Jorge conocía a Rojo desde sus días en el Teatro Fábregas, cuando ambos eran actores jóvenes, luchando por conseguir papeles principales. Habían sido amigos, o al menos eso había creído Jorge, hasta que Rojo comenzó a perder papeles que terminaban en manos de Jorge. «¿Qué está diciendo exactamente?», preguntó Jorge, su voz controlada, pero con un temblor apenas perceptible. «Que tienes una aventura con María Félix, que ella está dispuesta a dejar a su esposo por ti, que ustedes han estado... que han sido vistos en situaciones comprometedoras». Jorge miró a María, quien había palidecido ligeramente pero mantenía esa compostura férrea que la caracterizaba. En sus ojos verdes, Jorge pudo leer una mezcla de furia y algo más peligroso: determinación. «¿Dónde está hablando? ¿Con quién? ¿Con periodistas? ¿Con gente de la industria?». «Jorge, ya hay rumores circulando en Churubusco. El estudio está nervioso». La palabra nervioso en el vocabulario de Alejandro Galindo equivalía a en pánico total en el lenguaje de cualquier otra persona. Jorge sintió que las paredes de su estudio se cerraban sobre él. «¿Qué quieren que haga?». «Que vengas inmediatamente. Tenemos que hablar de estrategia de control de daños». Y Jorge, otra pausa cargada de significado. «Tal vez sería bueno que María no te acompañara hoy». Jorge colgó el teléfono con manos temblorosas. El silencio se extendió entre él y María como un campo minado. Afuera, el día había amanecido completamente y los sonidos de la ciudad comenzaban a filtrarse a través de las ventanas. El pregón de un vendedor ambulante, el ladrido de un perro, el motor de un camión que se alejaba. «Así que Rubén Rojo», murmuró María, su voz tan fría como el hielo. «Ese mediocre, frustrado y envenenado Rubén Rojo».
Jorge la conocía lo suficiente como para saber que esa frialdad era más peligrosa que cualquier explosión de ira. María Félix, en modo calculador, era una fuerza de la naturaleza. María, tenemos que ser inteligentes al respecto. Si los estudios deciden que soy un riesgo, si los estudios deciden que eres un riesgo, lo interrumpió ella, acercándose hasta quedar a centímetros de su rostro. Entonces encontraremos otros estudios, o haremos nuestros propios estudios. Jorge, ¿realmente crees que tu talento depende de la benevolencia de un grupo de empresarios que ven el arte como una fábrica de salchichas? Había algo en su argumento que resonaba con las frustraciones más profundas de Jorge. Durante años había sentido que su imagen pública era una camisa de fuerza dorada, una construcción artificial que lo alejaba cada vez más de quien realmente era. Pero también sabía que esa imagen era lo que había construido su fortuna, su influencia, su lugar en la historia del cine mexicano. No es tan simple, María. El público me ve de una manera específica. El charro de México, el galán noble. Si esa imagen se destruye, replicó ella, sus manos tomando el rostro de Jorge con una intensidad que bordeaba la desesperación. Entonces construiremos una nueva, una mejor, una real. Jorge quiso creerle. Quiso creer que el amor podía conquistar las convenciones sociales, que el talento podía superar los escándalos, que dos personas extraordinarias podían escribir sus propias reglas. Pero también recordó las carreras destruidas por mucho menos, los actores talentosos que habían desaparecido de la noche a la mañana por desafiar las expectativas de una industria implacable. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carmen, su secretaria personal, y su voz sonaba al borde del llanto. Señor Negrete, lo siento mucho por llamar tan temprano, pero hay reporteros afuera de su casa, muchos reporteros y fotógrafos. Creo que saben algo. Jorge se acercó a la ventana y, manteniendo su cuerpo oculto detrás de la cortina, echó un vistazo al exterior. Efectivamente, había al menos 6 personas con cámaras y libretas apostadas en la acera frente a su propiedad, como buitres esperando carroña. «Jorge». La voz de María sonaba diferente ahora, más suave, casi vulnerable. «Sea lo que sea que decidas hacer, necesitas saber algo». Él se volvió hacia ella, y por un momento la máscara de la estrella de cine perfecta se resquebrajó lo suficiente como para mostrar a la mujer debajo. Hermosa, sí, pero también asustada, también humana. ¿Qué cosa? Que yo no voy a esconderme. No voy a fingir que esto no está pasando. No voy a pretender que no te amo, porque a unos señores en trajes grises les resulta inconveniente para sus balances financieros. Jorge sintió que algo se rompía y se recomponía simultáneamente en su pecho. María tenía razón en algo fundamental. Habían llegado demasiado lejos como para fingir que esto era solo una aventura pasajera. Lo que había entre ellos tenía su propia gravedad, su propia inevitabilidad. ¿Y si perdemos todo?, preguntó él, la pregunta escapándose antes de que pudiera censurarla. María sonrió, y por primera vez esa mañana la sonrisa alcanzó sus ojos. Entonces lo perderemos juntos, y después construiremos algo nuevo, algo nuestro. Jorge la besó entonces, no con la pasión desesperada que había caracterizado sus encuentros secretos, sino con algo más profundo, una decisión, una elección, una declaración de guerra contra un mundo que insistía en que sus vidas debían seguir guiones escritos por otros. Cuando se separaron, Jorge tenía la respuesta que había estado buscando toda la mañana. «Llama a tu abogado», le dijo a María, «y yo llamaré al mío. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien». María asintió, pero había una pregunta en sus ojos. ¿Hacer qué exactamente? Jorge caminó hacia su escritorio, tomó el contrato de Churubusco y, sin dudarlo, lo rompió por la mitad. Decidir nuestro propio destino.
La oficina de Alejandro Galindo en los estudios Churubusco parecía un búnker en estado de sitio. Las cortinas estaban cerradas, el teléfono descolgado, y 3 hombres en trajes grises, ejecutivos cuyas caras Jorge había visto en reuniones, pero cuyos nombres nunca se había molestado en recordar, ocupaban las sillas frente al escritorio como un tribunal de inquisición moderna. Jorge entró al recinto con la confianza que había perfeccionado durante años de actuación, pero por dentro sentía como si caminara sobre una cuerda floja suspendida sobre un abismo. Galindo se levantó para recibirlo, su rostro normalmente jovial convertido en una máscara de preocupación profesional. «Jorge, gracias por venir tan rápido», dijo Galindo, estrechando su mano con una fuerza que pretendía transmitir solidaridad, pero que Jorge interpretó como nerviosismo. «Te presento a los señores Mendoza, Villareal y Sánchez, del Consejo Directivo de Churubusco». Los 3 hombres se levantaron al unísono, un movimiento tan coordinado que parecía ensayado. Jorge los saludó con la cortesía automática que había desarrollado para estas situaciones, pero su mente estaba en otra parte, calculando posibilidades, evaluando salidas, preparándose para una batalla que sabía era inevitable. «Señor Negrete», comenzó Mendoza, un hombre calvo y de bigote meticulosamente arreglado, «estamos aquí porque valoramos enormemente nuestra relación profesional con usted. Su contribución al cine mexicano ha sido invaluable». Jorge reconoció inmediatamente el tono. Era el preámbulo diplomático antes del ultimátum. Había escuchado conversaciones similares en boca de directores que estaban a punto de reemplazar actores, de productores que iban a cancelar proyectos, de agentes que se preparaban para abandonar clientes problemáticos. «Aprecio sus palabras, señor Mendoza», replicó Jorge, acomodándose en la silla que le habían designado, «aunque tengo la impresión de que hay un pero esperando en algún lugar de esta conversación». Villareal, un hombre más joven con anteojos de montura dorada, se aclaró la garganta antes de hablar. «Señor Negrete, han llegado a nuestros oídos ciertos rumores sobre su vida personal, rumores que, de ser ciertos, la madrugada del 20 de abril encontró a Jorge Negrete caminando descalzo por los pasillos de mármol de su mansión en Coyoacán. El eco de sus pasos resonaba como un latido irregular en el silencio que precedía al amanecer. Había dormido apenas 2 horas, atormentado por pesadillas, donde las caras de Emilio Fernández, María Félix y Arturo de Córdoba se transformaban en máscaras grotescas que lo señalaban con dedos acusadores. Se detuvo frente al gran ventanal que daba al jardín, donde los últimos vestigios de la noche se aferraban a las sombras de los ahuehuetes centenarios. En sus manos sostenía la carta que había llegado la noche anterior, entregada por un mensajero que desapareció tan rápidamente como había llegado. Las palabras parecían arder en el papel cada vez que las releía. «Jorge, lo que está por revelarse cambiará todo. Tu hermano Roberto no es quien crees que es. La verdad sobre tu padre, sobre tu verdadero origen, sale a la luz mañana. Prepárate. Un amigo que ya no puede callar». El sonido de pasos suaves lo sacó de sus reflexiones. Esperanza apareció en el pasillo, envuelta en una bata de seda azul que realzaba la palidez de su rostro. Sus ojos, normalmente brillantes con la vivacidad de quien había conquistado escenarios internacionales, ahora mostraban una preocupación que no podía ocultar. «No has dormido nada, ¿verdad?», le preguntó, acercándose con esa gracia natural que había cautivado a públicos desde Madrid hasta Buenos Aires. Jorge no respondió inmediatamente. Dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su pijama de seda. Cuando finalmente habló, su voz tenía una ronquera que no provenía del cansancio, sino de algo mucho más profundo. «Esperanza, ¿qué tanto sabes sobre mi familia? Sobre mi padre, David Negrete». Ella frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. Se acercó hasta quedar junto a él frente al ventanal,
donde los primeros rayos dorados del sol comenzaban a filtrarse entre las hojas. Lo que todo México sabe, que fue militar, que murió cuando tú eras muy joven, que tu madre Emilia se hizo cargo de ustedes con gran sacrificio. ¿Por qué me preguntas esto ahora? Jorge la tomó de las manos. Estaban frías, a pesar del calor que ya comenzaba a invadir la mañana. En sus ojos vio reflejada la misma incertidumbre que lo carcomía por dentro. Porque creo que todo lo que he creído sobre mi vida es una mentira. Y creo que alguien muy cercano a mí ha estado guardando secretos que podrían destruir no solo mi carrera, sino todo lo que soy. Antes de que Esperanza pudiera responder, el timbre de la casa resonó con insistencia. Jorge miró su reloj de pulsera. Las 6:15 de la mañana. Demasiado temprano para visitas normales, demasiado urgente para ser ignorado. El mayordomo, don Esteban, apareció en el pasillo con expresión preocupada. Señor Jorge, hay un joven en la puerta que dice ser periodista. Insiste en que debe hablar con usted urgentemente. Dice que es sobre su hermano Roberto. Jorge sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La carta había sido solo el principio. Hazlo pasar al despacho, y que nadie más sepa que está aquí. 20 minutos después, Jorge se encontraba sentado frente a un joven de no más de 25 años, de cabello revuelto y ojos nerviosos que no dejaban de moverse por la habitación. Se había presentado como Raúl Mendoza, reportero de investigación para una publicación independiente. Señor Negrete, lo que voy a contarle puede cambiar su vida para siempre. Pero necesito que sepa que no vengo aquí con intenciones maliciosas. Vengo porque creo que usted tiene derecho a saber la verdad. Jorge encendió un cigarro con manos que intentaba mantener firmes. Adelante, joven. Parece que esta madrugada está destinada a las revelaciones. Raúl abrió una carpeta de cuero gastado y extrajo varios documentos y fotografías. Las extendió sobre el escritorio de caoba como si fuera un juego de cartas que podría determinar el destino de ambos. Su hermano Roberto ha estado vendiendo información sobre usted a productores estadounidenses. Detalles íntimos de su vida privada, sus problemas con el alcohol, sus relaciones extramaritales. Pero eso no es lo peor. La mano de Jorge se detuvo a mitad del camino hacia su boca. El cigarro humeaba entre sus dedos como una pequeña antorcha de traición. ¿Qué puede ser peor que eso? Que Roberto no es realmente su hermano, señor Negrete. Los documentos que he conseguido muestran que fue adoptado por su familia cuando tenía 12 años. Su verdadero apellido es Mercado, y su padre biológico era socio de negocios de David Negrete, un socio que murió en circunstancias muy sospechosas. El mundo de Jorge se tambaleó. Las fotografías mostraban documentos oficiales, registros de adopción, testimonios firmados. Todo parecía auténtico, demasiado detallado para ser una falsificación. ¿Está diciendo que Roberto ha estado fingiendo ser mi hermano durante más de 30 años? No exactamente fingiendo, señor. Él fue criado como su hermano, eso es verdad. Pero los documentos sugieren que la adopción se hizo para encubrir algo más grande. Su padre David Negrete no murió en un accidente militar, como siempre le dijeron. Fue asesinado por el padre de Roberto, quien luego se suicidó por la culpa. Su madre Emilia adoptó al niño para protegerlo, pero también para mantener el secreto. Jorge se levantó bruscamente caminando hacia la ventana como si necesitara aire fresco. El jardín que había contemplado momentos antes ahora le parecía extraño, como si perteneciera a la vida de otra persona. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Qué gana usted con destruir mi familia? Raúl guardó silencio por un momento, claramente luchando con sus propias emociones. Porque Roberto se ha acercado a mí ofreciéndome dinero por información que pueda comprometer más su imagen. Quiere que investigue sus relaciones con actrices casadas, sus problemas financieros, todo lo que pueda ser usado en su contra. Y cuando le pregunté por qué, me dijo algo que me heló la sangre. ¿Qué le dijo?
que usted le había robado la vida que debía ser suya, que siendo adoptado, él tenía más talento natural que usted, pero que por el apellido Negrete, por la sangre verdadera, usted había conseguido todo lo que él merecía. Dijo que era hora de que pagara por eso. Jorge cerró los ojos, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas macabro comenzaban a encajar. Los comentarios extraños de Roberto durante los últimos meses, su insistencia en manejar ciertos aspectos de su carrera, sus preguntas aparentemente inocentes sobre contratos y relaciones personales. ¿Dónde está Roberto ahora? En Los Ángeles, señor. Se reunió ayer con ejecutivos de la Warner Brothers. Según mis contactos, les ofreció un documental sobre la verdadera historia de Jorge Negrete, con acceso exclusivo a información que nadie más tiene. La puerta del despacho se abrió suavemente. Esperanza entró con una bandeja de café, pero se detuvo al ver las expresiones tensas de ambos hombres. ¿Todo está bien? Jorge la miró, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría el curso de los siguientes días. No, mi amor, nada está bien, pero va a estarlo. Se volvió hacia Raúl. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que esta información se haga pública? Según mis fuentes, Roberto planea hacer la revelación en una conferencia de prensa el próximo lunes. Eso nos da 4 días. Jorge se acercó a su escritorio y abrió el primer cajón, extrayendo una chequera de cuero. Joven Mendoza, quiero contratarlo, no para que publique esta historia, sino para que me ayude a llegar al fondo de la verdad. Necesito saber exactamente qué pasó con mi padre, por qué Roberto está haciendo esto ahora, y quién más está involucrado en esta conspiración. Raúl pareció sorprendido por la propuesta. Señor Negrete, yo no soy detective privado, soy periodista. Y como periodista debe querer la verdad completa, no solo la versión que mi hermano, que Roberto quiere vender. Le pago el doble de lo que él le ofreció, más gastos, más una exclusiva sobre la historia real cuando todo termine. Esperanza se acercó y puso una mano en el hombro de Jorge. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Algunas verdades es mejor no conocerlas. Jorge la miró con una intensidad que ella no había visto antes. Ya no puedo vivir con las mentiras, Esperanza. Si voy a caer, prefiero caer por mis propias decisiones, no por las traiciones de quienes supuestamente me aman. Raúl cerró su carpeta y extendió la mano. De acuerdo, señor Negrete, pero necesito que sepa que donde vamos a meternos no va a ser agradable. Y una vez que empecemos a tirar de este hilo, no hay vuelta atrás. Jorge estrechó la mano del joven periodista, sintiendo que con ese gesto se despedía de la vida que había conocido hasta entonces. No hay vuelta atrás desde esta mañana, joven. Lo único que podemos hacer ahora es avanzar hacia la verdad, sin importar lo que nos cueste. Mientras los dos hombres discutían los detalles de la investigación, Esperanza se quedó junto a la ventana, observando cómo el sol de la mañana disipaba las últimas sombras del jardín. En su corazón sabía que esas sombras pronto serían reemplazadas por otras mucho más oscuras y peligrosas. El teléfono del despacho sonó estridentemente, interrumpiendo la conversación. Jorge respondió con voz firme, pero su expresión cambió dramáticamente al escuchar la voz del otro lado. Jorge, hermano, ¿cómo amaneciste? Tengo noticias emocionantes para compartir contigo. Era Roberto, llamando desde Los Ángeles con una alegría que ahora sonaba siniestra a los oídos de Jorge. Roberto, qué casualidad que llames. Justo estaba pensando en ti. ¿De verdad? ¿En qué pensabas? Jorge miró a Raúl, quien había palidecido al escuchar el nombre. Con una serenidad que no sentía, Jorge respondió: en lo mucho que hemos compartido todos estos años, en lo importante que ha sido tenerte como hermano, en lo que significaría para mí si alguna vez te perdiera. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Roberto habló de nuevo, su voz tenía un matiz diferente, más cauteloso. Jorge, ¿estás bien? Suenas extraño. Estoy perfecto, hermano. Nunca he estado más claro sobre las cosas importantes de la vida. ¿Cuándo regresas a México?
En un par de días. Tengo algunas reuniones que terminar aquí, pero cuando regrese tendremos mucho de qué hablar. Muchas cosas van a cambiar, Jorge. Para bien, te lo aseguro. Jorge cerró los ojos, sintiendo el peso de la traición como una losa en el pecho. Estoy seguro de que sí, Roberto. Estoy seguro de que todo va a cambiar mucho. Después de colgar, Jorge se quedó en silencio durante varios minutos. Saber exactamente qué planea hacer, quién lo está ayudando y cómo puedo proteger a mi familia del daño que viene. Y si descubrimos que todo lo que él dice es verdad, que si su padre realmente mató al de él y toda su vida ha sido construida sobre una mentira. Jorge se dirigió hacia la puerta del despacho, con Esperanza siguiéndolo de cerca. Dudas y temores se había transformado en una declaración de guerra. Jorge Negrete, el charro de oro, se preparaba para la batalla más importante de su vida. La batalla por su propia identidad y la verdad de su existencia. CES, capítulo 10. El laberinto de mentiras. El Hotel Regis bullía de actividad esa tarde de abril, con huéspedes internacionales que llenaban el elegante lobby de conversaciones en múltiples idiomas. De amenaza. Había llegado a una cita que podría cambiar todo lo que sabía sobre su vida. Raúl Mendoza lo esperaba en una mesa apartada del bar, con un portafolio de cuero que parecía contener los secretos del universo, hasta conversaciones susurradas en cantinas del centro histórico. Señor Negrete, lo que he descubierto es peor de lo que imaginábamos, dijo Raúl en voz baja, mientras Jorge se sentaba frente a él. Roberto no está trabajando solo. Hay toda una red de personas que han estado planeando esto durante años. Despacho de Emilio Azcárraga, cuando Jorge Negrete cruzó el umbral con la determinación de un hombre que ha decidido jugarse todo a una sola carta. El magnate de la radio y el cine lo esperaba tras su escritorio de caoba, con esa sonrisa calculada que había perfeccionado durante décadas de negocios turbios. Últimos acontecimientos. Negrete se detuvo frente al escritorio, negándose a tomar asiento cuando el empresario le señaló la silla. Sus ojos, inyectados de sangre por las noches sin dormir, se clavaron en los de su anfitrión con una intensidad que hizo que Azcárraga retrocediera imperceptiblemente en su silla. Mandaste a tus perros a amenazar a mi familia. 3 días en los que he reflexionado sobre qué tipo de hombre eres realmente. El empresario rió con una carcajada que sonó hueca en el espacioso despacho. Se levantó lentamente, caminando hacia el bar que ocupaba toda una pared lateral. Dramático. Yo no amenazo a nadie. Simplemente protejo mis inversiones. Sirvió 2 copas de whisky escocés, ofreciendo una al cantante, quien la rechazó con un gesto seco. Mira, seamos prácticos. Tú tienes un problema muy grande que podría destruir no solo tu carrera, sino también tu vida personal. Y yo tengo la solución. ¿Intereses comerciales? Azcárraga bebió un sorbo de su whisky, saboreándolo como si fuera la sangre de sus enemigos. Se acercó a la ventana que daba a la bulliciosa ciudad, contemplando el tráfico vespertino con aire pensativo. Jorge, siempre tan melodramático. No estamos hablando de almas ni de títeres. Estamos hablando de negocios. Tienes contratos por 2 millones de pesos, compromisos que no puedes cumplir si ese escándalo sale a la luz. ¿Sabes lo que pasará cuando la prensa se entere de tu pequeño secreto con la esposa del gobernador de Veracruz? Las manos de Jorge se cerraron en puños involuntariamente. Eso fue hace años, Emilio, y tú lo sabes. Elena y yo, fue algo que terminó mucho antes de que conociera a María. Oh, pero eso no es lo que dirán las fotografías. Azcárraga regresó a su escritorio, abriendo un cajón del cual extrajo un sobre manila. Lo agitó en el aire como un matador ondea su capote ante el toro. Hombre casado, en una situación muy íntima con una mujer que no es su esposa. El mundo de Jorge se tambaleó. Sus piernas amenazaron con fallarle,
pero logró mantenerse en pie, aferrándose al respaldo de la silla que había rechazado momentos antes. «Eso es imposible. Elena y yo no nos hemos visto en meses». Azcárraga abrió el sobre y extendió 3 fotografías sobre su escritorio. «Mira estas maravillas. Mi fotógrafo realmente superó mis expectativas». Jorge se acercó al escritorio con pasos vacilantes. Lo que vio en esas imágenes le heló la sangre. La calidad era suficientemente baja como para generar dudas, pero suficientemente convincente como para destruir una reputación. «Estas fotografías son falsas», murmuró, aunque su voz carecía de la convicción que necesitaba para ser creíble. «¿Falsas? Jorge, te subestimas. Eres muy fotogénico, incluso en circunstancias tan comprometedoras. Variamente bien hechos. Costaron una fortuna, pero valían cada peso». La revelación golpeó a Jorge como un martillazo en el pecho. Se dejó caer en la silla, su rostro perdiendo todo vestigio de color. Las implicaciones de lo que acababa de escuchar se extendían como ondas en un estanque, tocando cada aspecto de su vida. Brillando con una satisfacción cruel, se reclinó hacia atrás, entrelazando sus dedos sobre el estómago como un emperador contemplando a un gladiador derrotado. «Porque, mi querido Jorge, tú representas algo que no puedo permitir, la independencia. Eres demasiado popular, demasiado respetado, demasiado incontrolable. Durante años te he hecho ganar millones, y has ganado millones también. Pero ahora quiero más que dinero, Jorge. Quiero control absoluto. Quiero que cuando la gente piense en Jorge Negrete, piense también en Emilio Azcárraga. Quiero ser el hombre detrás del mito». Pedían como fotogramas de una película que estaba llegando a su final. «¿Y qué exactamente quieres que haga?». La sonrisa de Azcárraga se ensanchó, revelando dientes perfectamente blancos que parecían los de un tiburón. «Es muy simple. Firmarás un contrato de exclusividad total conmigo por los próximos 10 años. Empleados exclusivos». María jamás aceptará eso. Es demasiado orgullosa, demasiado independiente. «Oh, pero tú la convencerás, porque si no lo hace, estas fotografías aparecerán en todos los periódicos del país mañana mismo. Y no solo eso». Azcárraga se levantó y caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared. «También tengo esto». Despacho. El expediente completo de las actividades de María en Hollywood. Sus aventuras con productores casados, sus métodos poco ortodoxos para conseguir papeles, información que arruinaría su carrera no solo en México, sino en todo el continente. Jorge abrió el expediente con manos temblorosas. Leer testimonios de testigos, facturas de hoteles, registros que pintaban un retrato de su esposa muy diferente al que él conocía. Esto es mentira. María nunca ¿qué, Jorge? Nunca fue ambiciosa. Nunca hizo lo que fuera necesario para triunfar. Mi querido amigo, amas a una mujer que no conoces realmente, las que sembraba en su mente. ¿Cuánto de lo que creía saber sobre su esposa era real? ¿Cuántas mentiras había construido su matrimonio? «Supongamos que acepto», murmuró, su voz apenas audible. «¿Qué garantías tengo de que cumplirás tu parte del trato?». Azcárraga cerró el expediente y lo guardó de nuevo en la caja fuerte. «¿Palabra?». Jorge rió con amargura. «La palabra del hombre que acaba de amenazarme con fotografías falsas y expedientes fabricados. Las fotografías pueden ser montajes, pero el daño que causarían es muy real. Y en cuanto al expediente de María, bueno, eso lo dejo a tu criterio. Tú conoces mejor que nadie a tu esposa, no su futuro, sino el de la mujer que amaba». Afuera, la ciudad seguía su curso ignorante del drama que se desarrollaba en aquel despacho de las alturas. «Necesito tiempo para pensarlo. El tiempo es un lujo que no tienes, mi querido Jorge. Necesito tu respuesta ahora. Todo México conocerá tus secretos». Jorge se puso de pie lentamente, cada movimiento una agonía. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Azcárraga lo detuvo cuando ya tenía la mano en el pomo.
Jorge, una última cosa. Si se te ocurre ir a la policía o a los periódicos con esta historia, recuerda que soy Emilio Azcárraga. Jorge abrió la puerta y salió al pasillo. Sus pasos resonaron como martillazos en el mármol del suelo mientras se dirigía al ascensor. No fue hasta que las puertas se cerraron y comenzó el descenso que se permitió colapsar contra la pared, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Azcárraga no era solo un empresario sin escrúpulos, era un predador que había convertido la destrucción de vidas en un arte. Cuando llegó a la planta baja, Jorge caminó como un autómata hacia su automóvil. ¡No! Jorge se dejó caer en el asiento trasero, cerrando los ojos. Llévame a la iglesia de San Felipe de Jesús. Necesito pensar. El Packard negro se deslizó por las calles de la ciudad mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. La destrucción de todo lo que había construido durante años de trabajo y sacrificio. La iglesia de San Felipe de Jesús se alzaba como un refugio en medio del caos urbano. Jorge entró y se dirigió directamente hacia el altar, donde se arrodilló en el primer banco. ¿Qué pecados estoy pagando? Sus palabras se perdieron en la penumbra del templo sin encontrar respuesta. A sus espaldas, los pasos de otros feligreses resonaban como ecos de su propia desesperación. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido entre la revelación de la mañana y la decisión que debía tomar antes del anochecer. Agitación en los últimos días, las conversaciones telefónicas susurradas, las miradas perdidas en el vacío. Algo estaba terriblemente mal, y la incertidumbre la carcomía por dentro. Cuando el teléfono sonó, María corrió a contestar esperando escuchar la voz de Jorge. ¿Quién es usted? ¿Cómo consiguió este número? Mi nombre es Elena Vega de Ramírez. Y tengo información que podría salvar el matrimonio de usted o destruirlo para siempre. La mañana del 24 de abril amaneció extrañamente silenciosa en la Ciudad de México, en el tablero de ajedrez que se había vuelto la vida de Jorge Negrete. En su casa de las Lomas, Jorge permanecía sentado en su estudio, rodeado de los escombros de lo que había sido su carrera. Los periódicos matutinos estaban esparcidos sobre su escritorio como hojas muertas, cada titular más devastador que el anterior. ¿Cómo pudo engañarnos tanto tiempo? Ya no puedes seguir escondiéndote aquí, le dijo María Félix, que había llegado sin anunciarse esa mañana. Su voz, habitualmente firme, llevaba un matiz de preocupación que raramente mostraba. La prensa está acampada afuera. Tus abogados llevan toda la noche llamando. ¿Para qué?, murmuró. Ya se acabó todo, María. Mi carrera, mi reputación, todo por lo que trabajé durante 20 años. María se acercó y con un gesto decidido apartó los periódicos, sentándose en el borde del escritorio frente a él. Mira, Jorge, he visto caer a muchos hombres en este negocio. Pero no eres un cobarde. Jorge la miró con una mezcla de gratitud y desesperación. Esta vez es diferente, María. No es solo un escándalo pasajero. Salieron todas las cartas, todos los secretos, los negocios turbios, las mujeres, los compromisos políticos, todo lo que traté de mantener separado de mi imagen pública, sin defectos ni contradicciones. Por favor. En ese momento, Elisa entró al estudio llevando una bandeja de café. Sus movimientos eran cautelosos, como si temiera interrumpir algo importante. Había sido un ancla para Jorge. Los niños preguntan por ti, dijo suavemente sirviendo el café. Diana quiere saber por qué ya no cantas en la casa. Jorge sintió como si le hubieran dado una puñalada. ¿Qué les digo, Elisa? ¿Cómo les explico que su padre no es el hombre que creían? Elisa dejó la taza frente a él y por primera vez en días lo miró directamente a los ojos. Les dices la verdad, que eres un hombre como cualquier otro, que cometes errores, que tienes miedo, pero que los amas más que a nada en el mundo. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era Salvador Novo. Jorge, necesito verte urgentemente. Hay desarrollos que debes conocer.
Una hora después, Jorge se encontraba en la oficina de Novo, acompañado de María. La situación es grave, pero no desesperante, comenzó Novo, encendiendo uno de sus eternos cigarrillos. Las investigaciones han revelado el alcance de la conspiración contra ti. Ernesto Financiera no actuaba solo. Jorge se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Que había intereses más grandes en juego. Industria cinematográfica. María frunció el ceño. ¿Estás diciendo que todo esto fue orquestado? No todo, aclaró Novo. Los errores de Jorge fueron reales, sus decisiones cuestionables también, pero la forma en que todo salió a la luz, el timing, la coordinación mediática, eso no fue casualidad. Que había dado las armas para que lo atacaran. Eso no me devuelve mi reputación, dijo con voz ronca. No, admitió Novo, pero te da una oportunidad de recuperarla. Si manejas esto correctamente, si enfrentas las consecuencias con dignidad, puedes convertir esta crisis en una oportunidad de reinventarte. A sus ídolos cuando estos son honestos sobre sus fallas. Mira a Pedro Infante después de sus escándalos amorosos. La gente lo quiere más que nunca. Jorge negó con la cabeza. Pedro nunca tuvo que lidiar con acusaciones de corrupción, de traicionar los ideales que predicaba en sus películas. Exactamente, dijo Novo. Levantarse, te convertirás en algo más que un ídolo. Te convertirás en un símbolo de redención. Jorge permaneció en silencio durante varios minutos, procesando las palabras de sus amigos. Afuera, podía escuchar el ruido del tráfico, la vida continuando como si su mundo no se hubiera desplomado. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó finalmente. Mano. María se volvió desde la ventana. Y después de eso, trabajas. Películas más pequeñas al principio, tal vez teatro. Demuestras que Jorge Negrete sigue siendo un artista. Jorge se puso de pie y caminó hasta el retrato de Benito Juárez que colgaba en la pared de la oficina de Novo. Lo era. También decía que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira más bonita. Jorge se volvió hacia sus amigos con una expresión que no habían visto en semanas. No era la confianza ciega de antes, sino algo más profundo y más real. Muy bien, haremos esa conferencia de prensa, pero se hará a mi manera, con mis palabras. Un hombre diferente, ojalá sea mejor. Esa tarde, Jorge regresó a su casa con un propósito renovado. Encontró a Elisa en el jardín, leyendo mientras Diana y Jorge Jr. jugaban cerca de la fuente. «Elisa», la llamó suavemente, «necesito hablar contigo». Ella cerró su libro y lo siguió hasta la terraza. Sobre los negocios, sobre las mujeres, sobre todo. Elisa asintió lentamente. ¿Eso incluye lo nuestro? Jorge tomó sus manos. Sí. Van a preguntar sobre nuestro matrimonio, sobre si eres feliz conmigo, sobre si sabías de mis aventuras. Siempre lo supe, dijo ella con una calma que lo sorprendió. Una esposa siempre sabe. Elisa sonrió con una tristeza que contenía también una extraña paz, porque te amaba y porque sabía que algún día tendrías que enfrentar quién eres realmente. Tal vez ahora podamos tener un matrimonio verdadero, no solo una fachada para las revistas, con otra oportunidad contigo. No se trata de merecer, murmuró ella contra su pecho. Se trata de elegir, todos los días, elegir amarnos a pesar de nuestras fallas. Esa noche, Jorge durmió mejor de lo que había dormido en meses, no porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente había dejado de huir de ellos. Le devolvía la mirada, era diferente al charro de oro que había dominado las pantallas de México durante 2 décadas. Tenía arrugas nuevas, canas que ya no podía ocultar, y una vulnerabilidad en los ojos que nunca había permitido que el público viera. Pero también había algo más, una autenticidad que había estado ausente durante años. Había pasado. Ahora venía la parte más difícil, reconstruir desde los escombros, no el mito que había sido, sino el hombre que podía llegar a ser. El salón rojo del Hotel Majestic
nunca había albergado una conferencia de prensa como la que estaba a punto de comenzar. Sales extranjeros llenaban cada asiento disponible. El murmullo de conversaciones nerviosas llenaba el aire como el zumbido de un enjambre de abejas. Jorge Negrete llegó exactamente a las 3 de la tarde, acompañado únicamente por Salvador Novo y su abogado personal, licenciado Mendoza. Rostro sereno pero visiblemente marcado por las últimas semanas, causaron un silencio inmediato en la sala. Se dirigió al podio con pasos firmes pero lentos, como un hombre que camina hacia su destino, sabiendo que no hay vuelta atrás. Señores de la prensa, comenzó con voz clara pero sin la resonancia teatral que habitualmente empleaba. Los he convocado hoy para hablar con ustedes sin intermediarios, sin comunicados preparados por publicistas, sin las máscaras que durante demasiado tiempo he usado tanto en el escenario como fuera de él. Responderé todas las preguntas que consideren necesarias, sin importar cuán incómodas puedan ser. Tomó un sorbo de agua y continuó, sus ojos recorriendo lentamente las caras expectantes frente a él. Durante los últimos 20 años he tenido el privilegio de representar ante ustedes, ante México y ante el mundo, un ideal. Y durante estos 20 años he tratado de vivir a la altura de ese ideal, no solo en mis películas, sino en mi vida personal. Su voz se quebró ligeramente, pero recuperó la compostura de inmediato. He fracasado, no en todo, pero sí en muchas cosas importantes. Muchos de ellos son ciertos. Un murmullo recorrió la sala. Los reporteros intercambiaron miradas significativas, algunos ya garabateando furiosamente en sus libretas. No estoy aquí para victimizarme ni para excusar mis errores con explicaciones elaboradas. Pausa, mirando directamente a las cámaras. Cuando uno se convierte en una figura pública, especialmente en una industria tan visible como el cine, las presiones son enormes.